Bueno, estamos con la doctora Sabina Podres Yáñez, que ha sido secretaria de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es profesora superior en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica de Buenos Aires, la UCA, ¿no? Universidad Católica Argentina, y luego es profesora titular de Introducción al Derecho y profesora adjunta de Legislación Notarial. Con lo cual le vamos a preguntar primero por Introducción al Derecho. ¿Qué tal, Sabina? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, después de dar unas clases, así que estoy en un recreo, porque después sigo dando clases. Ah, bueno, mucha clase junta en un día. Sí, sí, pero realmente para mí es muy agradable. Así Siempre que ha sido una vocación que tuve durante toda la vida. Y la verdad que representa un desafío importante, porque yo comienzo, y además lo elegí así, yo comienzo las clases dando una asignatura de quinto año, o sea, ya última materia. Claro. Y luego paso a primer año, en un interín de 10 minutos. Las dos generaciones. Las dos generaciones, los dos extremos. Y eso implica un desafío importante para un docente, porque es desarrollar como los conocimientos y la guía que uno puede aportar en un aula, pero con dos idiomas distintos, claro. Siempre pienso yo. Claro, claro. Al alumno que termina la asignatura se le habla de una determinada manera jurídica. Hay una facilidad de acceso en un lenguaje común y compartido que han adquirido durante todo el desarrollo de su carrera. Casi un colega. Exactamente, casi un colega. Hasta el trato es distinto del profesor o mío con los alumnos. Y luego a pasar a dar introducción al derecho, que creo que es mi verdadera vocación y desafío de tratar con los más jóvenes. Con los más jóvenes, sí. Tratar con este alumno ingresante en esta primera materia que resulta ser, tal vez a los ojos del extraño, una materia irrelevante, ¿no? Introducción a el derecho, como que cualquiera podría dar esta asignatura, cualquier abogado o docente en las ciencias jurídicas podría darla, pero realmente es una materia muy específica y me refiero a que es una materia muy vinculada con la filosofía del derecho y con la teoría general del derecho, explicándole a los alumnos lo que significa el basamento de la ciencia jurídica. Yo siempre les digo que introducción al derecho es como en un edificio los pilares que construye un arquitecto o un ingeniero, donde el resto de los profesores van a poner los ladrillos. Y es realmente así, además. Y creo que es así. Claro, porque son los fundamentos del derecho. Son los fundamentos del derecho, y que los mismos alumnos con los años los encuentro, incluso en la última asignatura, y me lo reconocen, por cierto. No, es así, claramente. Yo creo que introducción es una materia compleja, muy compleja, porque es como la introducción a la filosofía del derecho, ¿no? Exacto. Es compleja, y a los alumnos, ¿cómo los aproximás? Porque incluso cuando yo estudiaba, era una materia compleja, es decir, era una materia que tenía mucha sustancia y los alumnos muchas veces no estaban vinculados con la filosofía, la teoría normativa. ¿Cómo haces para acercarlos? Circunstancia, es cierto, lo que estás diciendo, circunstancia que se ve agravada con el desmedro que ha recibido durante todos estos años la educación en el nivel secundario. Claro. Entonces, si bien ahora con la posibilidad de hacer unas materias previas que funcionarían, digamos, como una especie de adaptación a la universidad, introducción al derecho termina siendo, como materia propedéutica, el primer encuentro crucial del alumno con lo que es la universidad. Y verdaderamente esta pregunta que vos me hacés, me la hizo una vez un jurado
de un concurso de introducción al Pero, derecho. claro, pues es difícil a la aproximación. Exactamente, me hizo esta misma pregunta. Dígame, profesora, ¿usted cómo hace para motivar a los alumnos a que estudien estas cuestiones? Que si después querés te explico más o menos de qué se trata, de cuáles cuestiones son. Y yo terminé contestándole algo que él se rió mucho. Los docentes que estaban allí, que ya fallecieron, se rieron mucho. Y les dije, mire, termino siendo un showman. Claro. Porque en definitiva tengo que mezclar el conocimiento, pero traducirlo a un lenguaje que no es jurídico, claro. Introducir un lenguaje jurídico, y creo que se va aprendiendo en la repetición de los conceptos y en el entendimiento y en el acercamiento que uno va provocando en el alumno. Porque tampoco se trata de dar clases magistrales donde el docente se retira pensando que todo el mundo entendió todo. Claro, que es difícil entenderla en un primer momento. Exacto. Con lo cual a veces hay que dar ejemplos que hasta son risueños o que pueden parecer de un show, ¿no? Hacerlas atractivo. Hacerlo atractivo, claro. Tal cual. Cuando yo estudié el profesorado y hice las prácticas en la universidad y en colegios secundarios, mis profesores de enseñanza y de didáctica me explicaron que el auditorio se conserva en su máximo nivel hasta 20 minutos. Claro. Y que luego de esos 20 minutos automáticamente va decayendo la atención. Con lo cual hay que utilizar recursos estratégicos que debe emplear un docente para motivar a cada uno de los alumnos. Yo tengo en la introducción al derecho 4 comisiones, con lo cual reúno aproximadamente 60, 70 alumnos por comisión. Casi 300 alumnos. Sí, son aulas multitudinarias. Claro. Con lo cual los recursos estratégicos son diversos, desde, bueno, utilizar, bajar la materia a ejemplos cotidianos, como hasta caminar en la medida que pueda entre medio de los alumnos, claro. Lo que motiva a que si el docente está entre ellos, ya no está en un frente de una clase ni en una tarima como otras épocas, sí, como la época nuestra existía, claro. Con lo cual uno veía el docente allá arriba. Y yo me acuerdo de filosofía del derecho, claro. El docente así. Este acercamiento, claro. Incluso en las aulas pequeñas, como las de 5º año, a mí siempre me gusta acercar el escritorio donde está el docente y mi silla a los alumnos, porque a mí me parece que este contacto que uno tiene más directo con el alumno, o en introducción no puedo acercarme a todos, pero sí caminar entre ellos, lograr que ellos me preparen un pasillo para que yo en el aula grande, profunda, pueda ir hasta el fondo y volver. No me gusta mucho usar el micrófono porque estoy acostumbrada a tener la voz necesariamente potente como para poder que todos me escuchen. Perfecto. Porque me parece más natural. Claro. Y además motivarlos en caso de que los vea perdidos, porque un docente enseguida de vocación se da cuenta. Y claro, se pierde, aparte por ahí el alumno se va de la clase. Claro, ¿no? cuando se fue. Claro. Si uno está observando al alumno, claro. Lo cual es difícil cuando son 300, pero bueno, se puede lograr. Uno va viendo que el alumno está disperso. Entonces, en ese caso yo veo dispersión. Entonces, en ese caso, hasta pregunto, ¿tiene alguna duda o está claro lo que estoy explicando? Yo suelo usar el término está claro, que me parece mucho más acomodado que señor me entiende. Claro. Porque me parece que disminuye, el otro término disminuye. Exactamente. Y el titular, a mí me parece que tiene esta tarea de mantener su autoridad, pero por otro lado, de acercarse. No tiene que subestimar al alumno. Exactamente. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, esto es decir, está claro, tal vez la equivocada soy yo, que no estoy siendo lo suficientemente clara. Comparto absolutamente. Para explicar esto que tengo que explicar. Entonces no me molestan las preguntas, no me molestan explicar 30 veces lo que tenga que explicar,
porque, como vos bien dijiste, tratándose de temas que rozan con la filosofía, Claro. son temas que implican que el alumno tenga que razonar. ¿Y qué bibliografía utilizan? Mira, nosotros tratamos de ayornar año a año y cuatrimestre a cuatrimestre la bibliografía. Si bien conservamos la tradición de esta casa, porque en esta asignatura nosotros tenemos una estructura del programa en las 3 cátedras, porque son 3 cátedras de introducción. Yo soy titular de la cátedra 3, pero hay otros 2 colegas en otras 2 cátedras, que por suerte, como hemos sido compañeros de líderes de estudio y hemos compartido maestros en común, hemos resuelto los 3 mantener un programa único para, con las divergencias que cada uno, o con la personalidad que cada uno, la impronta de cada uno, claro, le pueda poner a su cátedra, ¿no? Pero esto hace que el programa siga siendo estructurado en base al maestro Cosio con la famosa teoría egológica. Y nos pareció prudente que así fuera, porque si bien nosotros ayornamos los temas e introducimos, por ejemplo, toda la moderna interpretación del derecho con todas las corrientes más modernas y permanentemente estamos estudiando, nos parece que conservar la tradición de la egología, es una tradición platense, además. Platense, tal cual, claro, que le da una característica a la asignatura que es la primera, y que el alumno dice, si vos hablas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y ustedes de La Plata, la tradición es egológica. Claro, Cosio fue titular de acá. Cosio fue titular de acá. Claro. Y fue titular de esta misma materia, claro, de la que yo hoy soy titular yo, o sea que claro, impone un respeto, una dedicación a los grandes maestros, que creo que debemos conservarla, y que esto hace a la esencia de la facultad. Bien. Esta teoría egológica quiere decir, siguiendo también después con el maestro Goldschmidt, la teoría realista, ve al derecho, que es lo que nosotros tratamos de explicarle al alumno de primer año, que se hace difícil. Tal vez lo vería más fácil en una teoría general del derecho al final de la carrera. Claro. Pero bueno, hay que dar los cimientos, los pilares hay que ponerlos, y aunque cuesten y haya que hacer las perforaciones. No, sí, pero es una materia que uno la comprende muchos años después, quizás. Exactamente. Igual que filosofía del derecho. Exactamente. Es decir, yo como profesor de Derecho Constitucional la utilizo siempre, y en el ejercicio de la profesión de manera permanente. El principio de razonabilidad, principios básicos, vienen de lo que los alumnos aprenden allí. Lo que ocurre es que si uno sabe estructurar la teoría general del derecho, dadas las primeras herramientas con introducción al derecho, vos podés analizar al derecho o a la ciencia jurídica desde un aspecto más totalizante. Es decir, yo creo que el fenómeno jurídico, y eso es un poco lo que tratamos de explicar mis colaboradores y yo, el derecho no es exclusivamente norma jurídica, y el que sabe de memoria el Código Civil y Comercial no es un excelente jurista, sino que el derecho también es la aprehensión de los hechos de la comunidad en la que vivimos, y también es la apreciación de la valoración que la comunidad le va dando a los distintos fenómenos que se van produciendo en su evolución, en las relaciones humanas vinculadas con la norma. Eso es Cosio. Y eso es Cosio, claro, eso es Cosio puro. Eso es Cosio puro. Entonces, no podemos salir de la impronta del maestro. Claro. Porque eso es lo que él reflejaba, lo que él nos enseñó, y es lo que se ve en el fenómeno jurídico. Yo creo que si cada uno ya seas abogado, juez, estés en una empresa, ejerzas el derecho en los distintos ámbitos, o en la notaría, como soy yo, que ejerzo la función notarial, si vos ante el requerimiento de la comunidad o de una persona no analizás exactamente lo que te plantea, sino el fenómeno jurídico en su integralidad, en el planteo que usted está haciendo,
no lográs darle una solución definitiva, la solución acertada. Porque la solución que vos le das a la comunidad, aquel que está requiriendo un servicio, cual fuera, el judicial, el notarial, el de abogado, es solucionar un conflicto o evitarlo. Y entonces, si vos en ese análisis no introducís esta estructura del hecho, del valor y de la norma, y en tu cabeza, con tus conocimientos y con tu caudal jurídico, le brindás una solución posible, no le estás dando la mejor solución. Claro que no. Yo creo que es como el médico, no sé, yo veo al médico como muy gráfico la función del médico, que tal vez no se ve la nuestra. Sí, sí, sí. Si vos analizás un paciente y solo ves una radiografía y no hablas con él o no tenés un contacto, no analizás el resto de los síntomas, no podés estar dando un remedio definitivo. No, por supuesto. De la misma manera el jurista, si solo se remite a un aspecto del derecho y no analiza el derecho en su integridad, puede pecar de una solución no adecuada. Estoy totalmente de acuerdo. Y la solución no adecuada, creo yo que es muy grave para la persona o para la comunidad, porque no será como la del médico que con el bisturí puede mandarte al otro mundo, No. pero sí puede dilapidar un patrimonio. Y dilapidar el patrimonio de una persona es tan grave, me parece a mí. Y dilapidar la libertad, dilapidar la vida, no la vida de la existencia. No la vida física, claro, no la vida pero física. sí la vida jurídica claro, de esa persona. Claro. Entonces creo que la responsabilidad del abogado, que a veces tal vez que está vapuleado o mal visto, es muy alta. Es muy Totalmente. alta, porque tiene en sus manos la situación patrimonial y el respeto de los derechos de esa persona, que también trasciende lo patrimonial. Es el derecho a ser persona, hasta el derecho a ser oído. Sí, es el reconocimiento de la persona. Es el reconocimiento de la persona. Y eso es, creo, que lo que tratamos de transmitir desde la cátedra. Porque eso es lo que tiene que verse, porque en el futuro, a ver, el resto de los profesores le van a explicar el resto del andamiaje, los ladrillos que se van poniendo. Y entonces va a venir el derecho de contratos, y el profesor de contratos y le va a decir, acá prima la autonomía de la voluntad, y el alumno se va a ir re feliz diciendo, bueno, la autonomía de la voluntad como principio fundamental. Claro. Pero después va a venir el profesor de derechos reales y le va a decir, no, señor. Mire, la autonomía de la voluntad tiene su límite porque la estructura está dada por el orden público y por los derechos reales, que son numerus clausus. Y por el otro lado va a venir el profesor de sucesiones y le va a decir, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que respetar una legítima y tiene que saber que usted no puede hacer con su patrimonio lo que quiera, tiene ciertas limitaciones. Y entonces todas esas cuestiones hacen que el alumno tenga que estructurar las materias que va recibiendo, hablo del derecho civil, ¿no? Sí. Fundamentalmente, va recibiendo en todas sus distintas ramas, y creo que ahí es donde le viene el auxilio de introducción al derecho. No, totalmente. Ahí se acuerda de introducción. Sí. Cuando la profesora de introducción me decía, bueno, esto es un orden jurídico, esto es una jerarquía normativa, esto es un hecho humano, esto es una valoración. Tiene que ver el derecho con la moral, no tiene que ver el derecho con la moral. Una va por un lado, otra va por el otro. Creo que es en ese momento cuando comienza a estructurar sus ideas. Tal vez cuando cursa introducción, hablo mucho, ¿no? No, está perfecto. Señor decano. No, yo te voy a decir, cuando termina, quédate tranquilo. Parece que soy muy charlatana. No, sí es para escuchar. Estoy acostumbrada a hablar yo. No, y hay que, por los profesores uno los escucha. Yo te agradezco. Pero ocurre eso, tal vez que el alumno no dimensiona en su primer año el valor que tiene esta asignatura. No, es posible. Pero sí más adelante. Lo que pasa es que aparece, yo digo como cuando yo era estudiante, como muy abstracta. Claro. Cuando uno tiene la primera aproximación, es decir, aparece como algo muy abstracto,
de mucho contenido lógico. Por ejemplo, vos hablabas de cosas, yo me acuerdo la endonorma, la perinorma, Claro. y todo ese proceso que nosotros tuvimos una educación más kelseniana en la época que yo estudié con Bullischin, que era el titular. Eugenio. Claro, tuvimos una aproximación más hacia Kelsen que hacia Cosio, pero era complejo, es decir, el alumno se encontraba con la lógica, con elementos que tenían hasta vínculo con las ciencias duras. Entonces se complejizaba mucho, Tiene sobre todo como vínculo primer con el- impacto. Eso es verdad lo que vos decís. A veces uno hace esta distinción, ¿no? Bueno, nosotros estamos estudiando las ciencias blandas, Claro. y entonces son las ciencias sociológicas, y bueno, y acá se cuestiona la cientificidad o no del Exactamente. derecho, porque el derecho va variando, va evolucionando, o parte de una biblioteca dice que el derecho es una cosa, o que este fenómeno es este, y otra dice que es otro. Pero sí hay mucha vinculación de todas las ciencias entre sí, ¿no? Porque los extremos se unen. Y entonces también tiene vinculación con las ciencias duras. Porque cuando vos, y ojalá esto lo pudiera escuchar el legislador, cuando el legislador redacta una norma, por ejemplo, esa norma tiene que tener tanta elaboración. ¿Por qué? Porque tiene que ser en un idioma que sea entendido por la Claro. comunidad a la que va dirigida. Tiene que entenderlo el pueblo. Tal cual, Claro. porque está dirigido a la comunidad. Claro. Y nadie en la comunidad puede decir yo desconocía la existencia de esta norma, porque no hay Exactamente. error de derecho invocable. Entonces, la norma debe ser conocida por todo el mundo, pero por el otro lado, el desafío es que la norma tiene que estar tan prolijamente redactada en su estructura normativa, en su sintaxis, en su punto, en su coma, en su punto y coma, en su título, en su punto y aparte, en su sujeto, verbo y predicado, Claro. porque eso hace entendible a la comunidad de cómo está regulada su conducta. Entonces, esto es lo que da introducción al derecho también. Usted, señor, cuando analiza una norma, vea cómo está redactada. Y bueno, a veces se ven tantas ambigüedades y vaguedades que bueno, que a lo mejor esto fomenta el trabajo de los abogados, que son... Claro, que los habilita para lo y que los es de- el juego de conflicto de la interpretación. que el juez era el último, el intérprete definitivo, claro. que diga, esta norma dice esto. Claro. Pero bueno, en la medida en que la norma esté mejor redactada, esté mejor entendida, esté mejor interpretada, alivianamos el conflicto Totalmente de jurídico, acuerdo. alivianamos la tarea Y jurisdiccional. eso se extiende a la sentencia Y también. eso se extiende a los jueces, Claro, tal cual. que es otra norma. Que es otra norma Claro. de carácter individual, Claro. que es la que está dictando para fulano y fulano. Pero por eso digo que es un desafío. Y bueno, si querés te voy contando un poco Contame, la estructura contame. de Sí, la sí, sí, materia. sí. Mira, nosotros comenzamos haciendo un análisis justamente de un criterio bastante moderno acerca de lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Porque hablamos de la ciencia en general, con todas las corrientes actuales en materia de cientificidad, para luego ubicar al derecho dentro del cuadro de las ciencias, para que el alumno se ubique que lo que está estudiando es una ciencia. ¿Por qué? Porque a la primera pregunta que puede hacer un profesor de primer año a los alumnos que recién ingresan, ¿por qué usted estudia Derecho? Y sacando respuestas que ya las decimos, estas no las queremos porque lo decimos de entrada, porque mi papá es abogado, porque mi tía me dijo, porque es lo más fácil o porque es lo que me permite después hacer lo que yo quiera, sacando esas respuestas banales. Sí, la verdadera vocación, digamos, cuando Exacto. aparece. ¿Por qué usted estudia Derecho? Bueno, es llamativa, las respuestas son llamativas. Yo llevo 35 años, 36 ya, en esta facultad como docente, porque empecé la carrera docente desde el nivel más inferior hasta llegar a la titularidad. Claro. Y recuerdo que son 36 años porque el primer concurso que di vine amamantando a mi hijo mayor que tiene 36 años. Así que lo tengo muy claro cuando aterricé Está acá. hecho el día exacto casi. Sí. Casi exacto. Y aparte, con una característica muy especial, ¿no? Que yo quería resaltarla. La contención que siempre me dio esta facultad. Porque yo, no siendo egresada de esta facultad,
Yo vine como una desconocida a dar un concurso de introducción al derecho. Ah, viniste totalmente Sí. así a la Sin publicación avisar. del diario. Sin avisar. ¿Y por qué yo vine a esta facultad? Porque yo tenía aquí dando, y ni siquiera le avisé que venía, yo tenía aquí dando clases a mi madrina de bautismo, que era la doctora María Teresa López, Claro, fue persona mía, ¿no? que también era, Claro. era docente de introducción al Claro, derecho. claro, Pero yo claro. no le avisé, porque ella estaba muy enojada conmigo porque yo no había estudiado en esta facultad. Y yo vine, porque mi carrera docente la inicié en la Universidad Católica de Buenos Aires. Yo vine alentada a la universidad pública y a La Plata, primero porque por la buena referencia que tuve de ella siempre de esta facultad. Y segundo, porque yo quería concursar en una universidad pública donde tuviera libertad de pensamiento. Claro, que no sucede con las Que no privadas. me sucedía en la facultad de Claro, origen. las privadas tienen un sesgo siempre. Exacto. Con lo cual yo me fui de la facultad de origen, a pesar de que me tentaron muchas veces a volver. A mí me gustó siempre la filosofía, y esto de estudiar la filosofía con anteojeras, Claro. es decir, solo una corriente filosófica, y ver el derecho solamente desde un punto de vista, a mí me parecía que era una limitación que se le estaba dando al alumnado. Y más en primer año, porque en primer año el alumno tiene su mentalidad jurídica virgen. Claro. Entonces, la tarea del profesor del primer año es hacerle los distintos planteos, a mi criterio, de las distintas corrientes, para que el alumno, es él Elija. el que tiene que elegir y formándose en qué es lo que le parece lo más adecuado de acuerdo a su pensamiento. Uno le da las herramientas, pero el alumno es el que elige. Hace el ejercicio de la libertad. Exacto. Que es Si yo fundamental. suponte fuera una docente que en la primera clase de introducción al derecho tomo el pizarrón y le digo, el derecho es, y le doy una definición, yo estoy condicionando al alumno. Claro, hay una matriz cerrada. Exactamente. Correcto, Yo pienso no exactamente puedo lo hacer mismo. eso. Yo tengo que respetar al alumno y yo tengo que decirle, mire señor, vamos a empezar a estudiar algo, que evidentemente usted viene acá, me fui de la conversación, pero lo que quería decir es que años antes preguntaba en el primer año, ¿por qué viene a estudiar Derecho? Hace años, ¿no? Muchos años atrás. Y yo siempre lo que encontraba de los adolescentes era la respuesta levantando la mano y diciendo, la justicia, la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia, decían. Yo quiero vivir en una comunidad justa. Y hoy, porque yo quiero que salga de ellos estas tres cosas, ¿no? El hecho, el valor, la norma, en una estructura jurídica de la conducta prohibida y de la conducta permitida, de la conducta permitida, la derivación de la conducta prohibida. Y otro dice, hoy me dicen normas. Bueno, perfecto, estoy a estudiar normas jurídicas. ¿Solo normas? ¿Tanto cambio? Y vos sabés que me cuesta mucho lograr hoy, en los últimos años, que los alumnos me digan La justicia. la justicia. Yo no Pero sé si qué es cambio, por... ¿eh? No sé a qué atribuirlo, ni tampoco soy yo quien, ¿viste? No me siento con autorizada a qué atribuirla, pero a lo mejor a un descrédito del ámbito jurisdiccional. Sí, a una sociedad de consumo. O una sociedad de consumo, no sé, Sí, o capitalista, desorganizada. Desorganizada. Sí, sí. No sé, ¿viste? Pero es una constante. Qué raro eso, ¿eh? Que... Es llamativo, porque yo pues lo práctico. lo mido, yo lo mido Sí, sí, todos es lo los años. práctico. Hoy ahora termino esta entrevista y voy a la primera clase y yo mido esto en los últimos cuatrimestres. Y le digo, pero algo más. Sí, no, pero la justicia no parece. Claro, pero y después, cuando los vas induciendo, bueno, sí, y la justicia. Ah, bueno. Pero el concepto valor sí o no. El concepto... Bueno, malo, eso. Sí, a ver. Sí, el concepto de lo bueno, de lo malo, sí. Yo diría que sí, y sale también en los razonamientos lógicos
que uno provoca en los alumnos, porque esta materia no es de recitar código. No, por esta eso. materia es de razonar, esa es su dificultad, ¿no? Claro. Porque vos estudias autores, pero después lo que tenés es que comparar pensamientos y hacer tu propio razonamiento en base a una lógica, que es lo que vos dijiste. Y hoy razonar parece que no está muy de moda. Claro, en persigue repetir. Sí, Y repetir, porque hoy está la superficialidad a la vista. Sí, lo inmediato. Lo inmediato. Es más, vos le preguntás al alumno, por ejemplo, usted entra a la facultad, ¿y qué vio? ¿Qué ve en la facultad? ¿Qué es lo primero que ve? Y el alumno no ve, entra. Claro, es automático. Sí. Si lo preguntas a alguno que no son alumnos, puede ser que también, que no sepan. Yo te quería hacer bueno, vos también sos escribana, ¿no? Sí, Que soy no lo dije escribana. al principio. ¿Qué le podemos decir a la gente que pueda ver esto como que se... Porque hay un cierto sentido en estas entrevistas de un consejo a la comunidad. ¿Cómo se tienen que precaver, por ejemplo, para comprar un inmueble? ¿Qué tendrían que hacer? Yo te voy a, una pregunta sí, te voy a finalizadora. sintetizar lo más rápido que pueda, porque no sé qué tiempo nos queda. No, nos queda, hablando de esto, yo puedo estar hasta mañana. Pero lo importante es que puede ver una persona, un ciudadano que va a comprar un departamento. Yo te diría lo siguiente, que un ciudadano debe pensar que debe ver, primero, que nosotros estamos en una estructura de derecho que es de sistema continental. Esto es lo primero que uno advierte. La comunidad mismo te lo va señalando. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos un sistema latino, continental, jurídico, heredamos el derecho romano-germánico. Y nuestro orden jurídico tiene ese origen. Y ese origen se ve todo el tiempo. ¿Y cómo se ve? A ver, una persona que va a vender un inmueble que le significó su vida, a lo mejor lo va a vender en tiempos prósperos para progresar, a lo mejor lo va a vender porque tiene que descapitalizarse o lo que fuera, pero supónganse que fuera para progresar. Y la persona que vende el inmueble donde vivió toda su vida llora. Tiene sentimiento al inmueble, con la cosa. Claro, quiere la cosa. Porque este es el latino. Esta es la mentalidad latina. La mentalidad, y es la idiosincrasia de la comunidad, que no se puede variar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el anglosajón tiene un sistema distinto. Entonces el anglosajón adquiere la cosa, le dan un papelito y le contrata durante todo el tiempo un seguro de título. Entonces ahí le da lo mismo, que si hay alguien que tiene mejor derecho sobre el inmueble, se lo sustituya con otro inmueble. Claro. Y contrata un seguro. Y le da lo mismo, que sea este inmueble, que sea no el va a otro. tener el dinero por el cual Tal cual, el valor. ¿Tenía horno microondas? Que esta tenga horno microondas. Claro. Esa es la mentalidad anglosajona. No la estoy desmereciendo. No. Estoy diciendo que son una descripción distintas. En cambio, el latino, como somos nosotros, tiene este sentido de pertenencia con la cosa. Y el derecho continental tiene el sustento de la Constitución de los derechos reales en el título y en el modo. Por eso existe el instrumento público, porque es el título, es la escritura pública que tiene la comunidad. La escritura pública para una persona es un derecho humano, esto lo tengo muy comprobado. Yo hago muchas escrituras de planes de la provincia de Buenos Aires a gente carenciada. Y vos créeme, Miguel, que cuando una persona recibe un título de propiedad, se considera propietaria. Claro, es como que dio el gran avance en su vida. Dio un avance en su vida. Y esto lo tiene a través de la intervención del notario. ¿Por qué digo esto? Porque el notario es visto como alguien muy caro, como alguien de poco acceso, como alguien que viene a entorpecer y burocrático, como alguien que no se adapta a las nuevas tecnologías. Y entonces hoy todo se podría desplazar sacando, por ejemplo, al ejercicio del notariado latino, sacando a los notarios y haciendo un contrato por internet. ¿Para quién te asesora a vos? ¿Quién te da la seguridad jurídica preventiva? Porque lo que hace el notario, a diferencia de lo que hace el juez, es dar seguridad jurídica preventiva, claro. Evita el conflicto. Claro.
Entonces, asesora a la gente. El notario no cobra por sus entrevistas, porque esto es pautado entre todo el notariado. Entonces, si vos tenés una duda respecto de una operación determinada, no busques un notario por el mejor presupuesto, porque no es por ese lado donde va. Es importantísimo ir y decirle toda la verdad además, porque ¿qué pasa? Que a veces vienen las personas con la verdad a medias. Claro. Y uno es como un sacerdote. Si Claro. vos querés que yo te dé una solución jurídica, vos a mí abrime tu alma y decime cómo son las cosas, porque si no yo no te voy a dar la mejor solución jurídica. Te voy a dar un caso claro. Después de tantos años de ejercicio de la profesión, uno se va advirtiendo cuando la gente te oculta algo. Claro. Y entonces uno le dice, usted hay algo que no me está diciendo. Está inhibido, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, me tocó un caso que un requirente me dijo, tengo 2 hijos extramatrimoniales. ¿Ven? Claro. Esto a mí me lo tiene que decir. Sí, es determinante. Porque es determinante. Claro. Porque es determinante para que yo a usted, señor, le dé un enfoque jurídico completo y además se respete el derecho de determinadas personas que por ser extramatrimoniales son personas y Claro, tienen sus derechos, claro. y la ley dice que los tiene. Claro. Entonces uno hace un enfoque integral. Vos fíjate lo que nos está pasando ahora, que es, la verdad, que es gracioso, con las uniones convivenciales. La comunidad, el derecho va con la comunidad. Entonces, si vos te querías obligar con una persona, te casabas, ibas al matrimonio. Exactamente. Y si vos querías tener menos vinculación jurídica O no tener vinculación o no tener patrimonial, ninguna que es el- patrimonio, claro. ibas al régimen del antiguo concubinato. Claro. Hoy tenés la unión convivencial, que está regulada tanto o más como el matrimonio. Si te lleva una comunidad análoga, Tal cual, que vos, si superes, estuvieras casado. tal cual. Entonces, la comunidad no lo sabe. Claro. No lo sabe. Entonces, uno le explica esto. Mire, señor, usted está en unión convivencial. Y dice, ¿cómo? Porque, a ver, si usted está en unión convivencial, debe manifestarlo acá en la escritura, porque es importante Claro. consignarlo, porque hay un derecho de una concubina o de una persona que está en unión convivencial, para no llamarla concubina. Sí, o similar a lo que concubino, era la sociedad conyugal. Tal cual. Ahora, resulta ser que en la estructura del Código de Agosto de 2015, Civil y Comercial, yo lo llamo así, resulta que establecer o ligarte con un matrimonio, con un régimen de separación de bienes, es más beneficioso si querés libertad Claro, que tener una unión convivencial. Bueno, esto es muy importante que lo hayas dicho, porque mucha la gente no lo sabe. Claro, no sabe que No lo un sabe. periodo de tiempo de convivencia, 2 años de claro, convivencia trae te genera como vos- consecuencia obligaciones iguales que las del matrimonio. Digo Sí. iguales, pero muy similares. Sí, sí, hasta derecho de habitación con 2 años de posterioridad del fallecimiento del conviviente. Claro. Después, otro tema que es fundamental y la comunidad Y acá no lo sabe. Es el último, decilo. El último, Sí. los actos de autoprotección. Qué cosa tan importante, ¿no? Porque la gente habla en el testamento, pero a ver, el acto de autoprotección. Esto es, ¿qué voy a hacer con mi cuerpo si yo pierdo la razón? Claro. Y entonces hay que decidir sobre directivas anticipadas de salud o de administración de patrimonio. Si yo quiero La muerte digna. la muerte digna, si quiero que me administren en ese periodo que he perdido la razón determinadas personas, y para no ser muy pesada, pero todo el tema se desarrolla con muy tantas implicancias. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer con mi cuenta de Facebook? Claro. Por decirte algo. Claro, porque ¿Qué voy a sigue. hacer? Claro, porque a ver, la gente, si el escribano no le explica, la gente se muere y esas cuentas de Facebook siguen, y a lo mejor a esa persona fallecida no le hubiese gustado que durante años aparecieran sus fotos, su intimidad que esa persona publicó en vida. Exactamente. Y entonces eso hay que decírselo. A ver, usted tiene determinadas páginas abiertas en Facebook, en Twitter, en YouTube, figura en alguna de ellas, quiere seguir
después de su muerte, no quiere seguir, ¿quién va a disponer de eso? Son todas cosas que yo no sé si ya se van de lo patrimonial. Claro, claro, tiene que ver con la intimidad. Pero que tienen que ver con la intimidad. Por ejemplo, una persona en su derecho a la vejez, ¿quiere ir a un geriátrico o no quiere ir a un geriátrico? ¿Quién decide si va a un geriátrico? Claro. Yo hoy que tengo 61 años, pero yo me siento y digo, a ver chicos, 4 hijos, si pierdo la razón o les molesto, yo autorizo a que me lleven a un geriátrico porque es mi deseo, pero previamente quiero que se me contrate una enfermera personal, claro, un conjunto de porque requisitos. Mi jubilación me Lo permite. Entonces, esto hay que decírselo a la comunidad, porque la comunidad los desconoce. Vamos y tal a hacer vez otro programa no hay suficiente con publicidad este tipo de cosas. al respecto. No es otro programa como servicio en este tipo de cosas, en serio, porque es muy importante, la gente no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Bueno, Sabina, se nos pasó el tiempo, como dicen en la no, la idea es esa. ¿De qué iba a hablar? Y al final me quedé con Te agradezco muchísimo que hayas venido a vos. Y vamos a hacer otra. Quisiera hacer una acotación muy chiquita. Pero dale. Y no es, porque no soy del halago fácil. La verdad que no soy del halago fácil. Como te dije, llevo 36 años en esta facultad. Muchos. Muchos. Y vengo desde lejos, no vivo en La Plata. Sí, o sea que vengo con un amor real a esta facultad. Yo veo últimamente y lo tengo que decir y manifestar, una evolución en la cuestión edilicia, en la cuestión de mejora de material didáctico, muchas gracias. de recepción a los docentes. Hoy me dieron parece una pavada, una carpeta con el listado de los alumnos y una virome. También antes me dieron una cartuchera, que no me dieron nunca, con un borrador y un fibrón. No, se lo merecen, se lo merecen. Voy a la sala de profesores y la veo mejorada en su piso, que era una alfombra que ya no daba para más. Estaba muy sucia la alfombra. Un baño limpio. Así que tal vez no sea para el reportaje, pero estando frente tuyo, debo decirte que los docentes esto lo apreciamos. Bueno, muchísimas gracias. Y como gracias. sé que es un sacrificio tanto de las autoridades como de la comunidad, que ponen sus dineros en mantener las cosas públicas de la mejor manera, yo quiero que sepas que esto se advierte. Bueno, muchas gracias. Para bien. Muchas gracias. Gracias a vos. No, gracias, muchas gracias. No, por favor.